está conmigo el doctor Fernando Pérez Galaz. Ya lo conocen bien, bienvenido una vez más. El doctor Pérez Galaz es cirujano gastrointestinal y bariatra. Pero hoy no vamos a hablar justamente de cómo adelgazar, ¿o sí? No totalmente, no totalmente. Vamos Muchas a gracias por hablar la de invitación. cómo, por medio de la cirugía gastrointestinal, se puede remitir, ¿sería la palabra correcta? Yo creo que esa es la mejor palabra, remitir la diabetes mellitus tipo 2. Pues te escuchamos. Mira, pues muchísimas gracias por la Al invitación. Es un contrario. placer nuevamente estar contigo. Al contrario. Mira, el tema de diabetes en nuestro país ha llegado a unas cifras realmente impresionantes, ¿no? Tenemos una prevalencia que ha ido en aumento en los últimos años. Ahora, la última encuesta nacional de nutrición, que se llama En Salud 2016 de Medio Camino, reportó que hay una prevalencia de diabetes de 9.4. En el 2012 la prevalencia del 9.2, es decir, que ha ido creciendo. Y aunque quisieras, bueno, de 9.2 a 9.4, pues sí, estamos hablando de 120 millones de mexicanos, pues ahí hay que hacer las matemáticas para que veamos la cantidad de millones de mexicanos que están afectados Estamos por esta enfermedad, en segundo lugar mundial, sí, ¿verdad? Segundo lugar mundial de diabetes en adultos y en primero de diabetes en niños. Sí, eso es terrible y va directamente relacionado con el tema de obesidad, ¿no? Obesidad y sobrepeso. Ok. ¿No? Lo que venimos a hablar hoy era justamente cómo la cirugía ya puede ofrecer a los pacientes diabéticos pues una alternativa más para el manejo de su enfermedad. La cirugía metabólica ha ido creciendo en los últimos años. La cirugía gastrointestinal ya se considera como parte de la cirugía metabólica. ¿Y cuál es la definición de cirugía metabólica? Bueno, es alterar un órgano para lograr aumentar la producción hormonal de algún otro órgano, digamos, ¿no? Okay. Eso es buscar la función de un órgano a través de la alteración de otro. Y esto es lo que hace la cirugía metabólica a nivel de cirugía gastrointestinal. Y para tema de diabetes, lo que se ha ido demostrando cada vez más y lo que han ido saliendo ya reportes de seguimientos de muchos años, el último que tenemos es un seguimiento de 7, 8 años, ya de pacientes diabéticos a los cuales se les hizo un tipo de cirugía gastrointestinal metabólica. Esto, el 75% de los pacientes dejaron de ser diabéticos después de esta cirugía, ¿no? Es increíble. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué? No entendemos. Mira, el tema de la cirugía para la cirugía de diabetes es un tema pues, realmente complejo y aparte sumamente interesante. En el intestino, lo que antes no se conocía, en el intestino se secretan una serie de hormonas que se conocen con el nombre de incretinas. En los pacientes que tienen diabetes, aparte de la resistencia a la insulina y la disminución en la producción de insulina, hay una disminución de estas hormonas incretinas. Okay. Las incretinas en personas normales lo que hacen es, una vez que se secretan, le dicen al páncreas que aumenten la secreción de insulina. En los pacientes a los cuales al principio, estamos hablando que hace 10 años que se empezó a estudiar esto, pacientes diabéticos se les hacía un bypass, veían que dejaban de ser diabéticos o dejaban de requerir tantos medicamentos para el control de su glucosa. Entonces la pregunta era, bueno, seguramente está relacionada con la pérdida de peso. Pero unos investigadores en Pittsburgh se empiezan a dar cuenta que la disminución de las necesidades de medicamentos para manejo de azúcar, para diabetes, se ve en las primeras 2 o 3 semanas del procedimiento, cuando no han perdido gran peso, ¿no? Estos pacientes. Entonces, de ahí empieza una serie de investigación, ¿no? Liderada por la doctora Córcolas en Pittsburgh, y empiezan ellos a darse cuenta que empiezan a secretarse una serie de hormonas. A la hora que, después de estudiar tanto, pues empiezan a identificar las hormonas que se secretan, y estas hormonas son las incretinas. Las incretinas, al estarse elevando, le dicen al páncreas, número 1, que aumente la secreción de insulina, es decir, a las células beta del páncreas, que normalmente son las que producen la insulina, que en pacientes diabéticos esa función está disminuida, pues le dicen primero al páncreas, aumenta tu producción de insulina, y al mismo tiempo estas mismas hormonas le dicen al hígado, aprovecha mejor esta insulina, y finalmente a los tejidos circulantes. Oye, está buenísimo. De esa es la manera por la cual la cirugía metabólica
es la que mejora, independientemente de la pérdida de peso, mejora la homeostasis del azúcar, ¿no? Ok, ahora, ¿dónde es donde se hace esa cirugía? O sea, ¿en qué parte? ¿Es en el intestino, es en el estómago, es en dónde? Mira, hay 3 cirugías que están ya muy estudiadas para el tema de cirugía metabólica. Número 1 es el bypass gástrico. Ajá. El bypass gástrico lo que hace tiene 2 componentes. Primero se hace un corte en el intestino, un corte en el estómago para hacer el estómago pequeño, y es decir, que no quepa mucha comida. Y lo más importante para el tema de cirugía metabólica es que el intestino se divide más o menos en 200 centímetros, y el intestino medio se conecta directamente al pouch gástrico, o al pequeño remanente gástrico. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿se le quita un pedazo de intestino? No necesariamente se quita, más bien se brinca ese pedazo de intestino, se brinca cerca de 2 metros de intestino. ¿Qué sucede? Ese intestino medio, ese intestino que está cerca de 200 centímetros después del estómago, ese intestino que normalmente no le llega una comida sin digerir, más bien ya llega un bolo alimenticio que llega prácticamente... Claro, porque ya pasó por 2 metros de intestino. Exactamente, entonces Ajá. en esos 2 metros se absorben la principal cantidad de carbohidratos, de aminoácidos, proteínas, etc. Okay. A la hora de hacer esa desconexión, lo que ya tenemos perfectamente estudiado es que ese intestino, a la hora que entra alimento que no está digerido, es lo que aumenta la producción de incretines. Okay. Ese simple fenómeno es el que hace el aumento de las hormonas intestinales y por ende toda la cascada que te decía en la homeostasis de la glucosa en el cuerpo. Ok, ahora, ¿a quiénes hacerles esta operación para este fin específico? Claro, evidentemente la cirugía no es para todos. Ajá. Esto tiene que ser evaluado por unos especialistas, por un grupo multidisciplinario, y sobre todo en pacientes que son diabéticos. Ya existe incluso unas escalas de predicción para saber a qué paciente es el mejor paciente para recibir este tipo de tratamiento. En términos generales, los pacientes que mejor responden a este tratamiento son pacientes que tienen un diagnóstico de diabetes dentro de los primeros 5 años de su diagnóstico. Es decir, tienes del día 1 hasta 5 años con un mejor pronóstico que los pacientes que ya llevan 5, 10 o más años de ser diabéticos. Y esto tiene que ver con la reserva pancreática. Como la forma en como la principal funciona esta cirugía es diciéndole al páncreas o a la célula beta que aumente su producción de insulina y después al hígado que mejore la sensibilidad de esa insulina, bueno, pues evidentemente entre más pase tiempo del paciente con esta enfermedad, pues la reserva pancreática es mucho menor. Okay. De hecho, uno de los estudios que hacemos a la hora de estar estudiando a estos pacientes es una hormona que se llama péptido C. Y evidentemente insulina en sangre en ayuno. Ya con estos 2 marcadores, entonces le podemos decir al paciente qué probabilidad tiene este paciente para responder adecuadamente y cuando menos dejar de remitir su diabetes. Y si estos pacientes no remiten, es decir, siguen teniendo necesidad de tomar hipoglucemiantes orales, lo que hemos visto es que pacientes, por ejemplo, que llevaban ya su control con necesidad de insulina o varios medicamentos hipoglucemiantes, después de esta cirugía, pues los sacas de insulina o de estar tomando 2 hipoglucemiantes orales, pues le das solamente un medicamento. O sea, de cualquier manera hay una mejoría notable. Eso es lo que hemos observado. En cualquier manera hay una mejoría notable y palpable. De hecho, en las guías europeas y en las guías americanas para el tratamiento ya de diabetes, las guías de los colegios de endocrinología, ya está como sugerencia la cirugía metabólica para este tipo de pacientes. Ok, ahora, esta cirugía, ¿cómo controlan a un paciente diabético? Digamos, ¿lleva algún riesgo? Bueno, todas las cirugías conllevan un riesgo, por eso es muy importante que estos pacientes sean valorados por un equipo multidisciplinario, no solamente por el cirujano, es decir, tiene que ser el endocrinólogo, tiene que ser el nutriólogo, tiene que ser el psicólogo y ahí entra también el cirujano metabólico o el cirujano bariatra. Una vez que ya hacemos toda la evaluación de este paciente, bueno, pues entonces ya pasa a lo que es el tratamiento quirúrgico. Hay hay otros procedimientos, por ejemplo, que se están desarrollando en Europa y aquí en México hay un extraordinario doctor, Walter Kums, que está en Querétaro, que está dirigiendo en el Hospital Regional de Querétaro una investigación, de San Juan del Río, discúlpame, una investigación sobre un nuevo procedimiento que sea
que te evites el bypass gástrico, que solamente hagas el bypass intestinal. Es decir, que en vez de que tenga el componente gástrico, solamente se haga una desconexión entre el intestino proximal y el intestino distal. Este procedimiento lo estamos reservando para pacientes que no tengan obesidad, es decir, que tengan exclusivamente sobrepeso. Ok, muy interesante. Ahora, ¿qué hacen con o sea, qué se queda haciendo este intestino, estos 2 metros de intestino que desconectaron? Eso es algo interesante que tiene el cuerpo. A la hora de que está, digamos, en cortocircuito el intestino, ¿no? Lo que lo estás brincando, este intestino lo que hace es mejorar su secreción hormonal. Y el intestino al cual no le está pasando comida, le va a estar pasando bilirrubina y le va a estar pasando jugos pancreáticos y le van a estar pasando jugos gástricos. O sea, sigue trabajando. Sigue trabajando. Lo único que se evita es el paso de comida por esa superficie. Y en esa superficie es la que más absorbe carbohidratos, grasas, harinas, etcétera, ¿no? Ok, súper interesante. Doctora, ¿dónde te pueden buscar? Ay, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en mis redes sociales, es Dr. Pérez Galás o Pérez Galás MD para Twitter, y mi página de internet es drperezgalaz.com. Nada más. Ok, perfecto. Oye, doctor, a ver, entonces, una vez que se hizo la valoración y este paciente está bien para llevar todo este procedimiento, ¿cuánto tiempo hay de recuperación? Mira, es una cirugía que es 1 o 2 días en el hospital en términos generales. Hay veces Está rápido. Es rápido, es una Ajá. cirugía laparoscópica, es una cirugía de mínima invasión. No tenemos que hacer una cirugía con incisiones muy extensas, ¿no? Solamente se hacen 5 incisiones de medio centímetro y por ahí se hace la cirugía. Entonces, prácticamente el paciente a la semana ya puede hacer su vida de lo más normal y, evidentemente, empezando la fase de recuperación en el sentido y supervisión con los médicos en el sentido de cuándo le vamos a ir quitando los medicamentos para diabetes, ¿no? Ah, buenísimo. Oye, y cuando pones el balón, ¿se llama intragástrico o cómo? Sí, balón intragástrico. Ok, ¿este también va con laparoscopía o ese sí lleva rajadita? No, lo que hacemos en el balón intragástrico es por endoscopía. Es el paciente sedado, se hace una endoscopía gastrointestinal, es decir, a través de la boca se mete un endoscopio y por el canal de trabajo del endoscopio se mete el balón y se insufla. Oye, eso está buenísimo. De estas operaciones debes de hacer muchas, ¿verdad? Me imagino. Afortunadamente sí hacemos bastantes a la semana. Ajá, ¿y cuál es el resultado que ves? Porque este es más para bajar de peso, ¿verdad? Mira, el balón intragástrico lo que hace es ocupar un poco de espacio que está dentro del estómago, ¿no? Y entonces los pacientes se pueden adherir más fácilmente a un tema de dieta. Okay. El balón yo lo recomiendo para pacientes que tengan que perder entre 20 y 25 kilos de sobrepeso. Ya para pacientes que tengan una mayor necesidad de pérdida de peso, pues entonces ya le estamos ofreciendo algún tipo de otra cirugía, como puede ser la manga gástrica o puede ser el bypass gástrico. Ok, ¿sabes qué me gustaría? Yo creo que son temas de los que nunca nos cansamos de hablar, porque además hay tanto sobrepeso en nuestra población que es importante saber todas las posibilidades. Que nos hagas como una explicación de cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, son 3, acabas de mencionar, pero bueno, ahorita lo importante es recordar que por medio de una operación gastrointestinal, personas con diabetes pueden salir adelante y dejar en remisión este mal y tener una vida saludable. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. No, es gracias el doctor Fernando Pérez Galás, cirujano gastrointestinal y bariatra. Te queremos, doctor. Muchas gracias. Continuamos.